Te alabamos y te glorificamos, mi Señor. Yo sé que tú estás aquí porque siento tu presencia y tú te paseas al lado de cada uno de mis hermanos, abrazándole y diciéndole: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Tú eres nuestro invitado de honor, eres nuestro invitado especial, Señor. Y aquí te damos la gloria y la honra que tú mereces. Y en esta mañana te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú el que transforme las vidas de cada uno de nosotros, el que redargullas, el que convenzas de pecado, Señor. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cargados y no les haré descansar. Aquí estamos, Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor. Habla a cada uno de nosotros a través de mi voz. Que no sea yo el que quiera hablar lo que quiera, sino que seas tú, Espíritu Santo, el que hable, Señor, de corazón. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, mi Señor. Gracias por estar con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Bendice a tu iglesia, Señor, y a aquellos que nos están viendo a través del internet, ahí donde se encuentran, Señor. Toca sus vidas, redargúyelas, Señor. Y si alguien se encuentra enfermo, con tu mano preciosa toca su cuerpo, porque tu palabra dice que por tu llaga nosotros somos sanados. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Así como está de pie con ese mismo espíritu, yo le pido que abra sus sagradas escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos del 36 hasta el 50, hasta el 30, hasta el 47. Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 47. Yo le pido que, terminando de leer, no cierre su Biblia, que la mantenga en esa cita. Le voy a dar lectura y usted sígalo con su vista. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo así: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Puede ocupar su lugar. No pierda esta cita.
El título de esta predicación se llama La indiferencia hacia Dios. Tal vez usted sepa qué es una indiferencia. La indiferencia es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona, hacia un objeto o hacia alguna circunstancia. La indiferencia es aquel sentimiento que permanece inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona. Podemos encontrar muchos sinónimos de la indiferencia. Algunos de ellos serían frialdad, desdén, insensibilidad, indolencia o desinterés. La indiferencia es el resultado de una actitud tibia hacia Dios y puede causar que tenga una maldición en su vida. Un espíritu indiferente puede afectar toda área de su vida. Dios no desea que usted sea indiferente en servirle. Él prefiere que usted fuera caliente o frío. Una persona tibia hace que Dios le vomite. Apocalipsis 3, versículo 14. El propósito de este mensaje es para exhortar a usted, hermano, a toda la feligresía, a no ser indiferentes ante Dios, a humillarse ante su presencia, a entregar el trono de su corazón a Jesús, a sacar todas las cosas que aún guardan y que aman tanto y que le dan el primer lugar en sus vidas antes que a Dios. Dios no quiere que usted y yo seamos indiferentes ante Él. Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa, pero él no entendía realmente quién estaba sentado en su mesa. Imagínese si Jesús fuera hoy a su casa, ¿cómo lo va usted a recibir? Porque la indiferencia espiritual no depende de los títulos, tampoco de la sabiduría terrenal, sino del deseo que hay en tu corazón de agradarle a Dios en todo lo que emprendes. Esta mujer, quien era considerada delante de los hombres como la peor pecadora, entendió que Jesús, quién era, y que la única forma de honrarlo era derramar su alma delante de Él, reconociéndolo como el Señor de su vida. En ocasiones tenemos a Jesús en medio de nosotros, pero ni cuenta nos damos. Jesús le hace 3 observaciones a Simón, los cuales él lo hizo cuando entró a su casa y esta mujer pecadora sí lo hizo. Y el primer punto que vamos a ver es que Jesús le dice a Simón el fariseo: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. El segundo punto, el Señor le hace esta observación: entré a tu casa y no me diste beso. Y la tercera observación le dice: entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Vamos a ver estos 3 puntos. La primera observación que Jesús le hace a Simón es de que entró a su casa y no le dio agua para lavar sus pies. La invitación que Simón el fariseo le hizo a Jesús pareciera algo extraña, considerando que Jesús era el enemigo número 1 de los fariseos y de los escribas, porque Él vino a trastornar la ley que ellos se apegaban, la ley de Moisés. Sin embargo, vemos cómo este hombre invita a Jesús a su casa. Sí es cierto que Jesús comía con los pecadores, andaba con los pecadores, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, pero este era un hombre de la ley, que conocía al revés y al derecho la ley de Moisés. Tal vez él no necesitaba de Jesús porque conocía mucho la ley.
Sin embargo, el invitar a Jesús no lo hizo porque él necesitaba que su casa, su familia fuera perdonada. Lo invitó tal vez para tentarle, lo invitó tal vez para ver qué hacía. Tal vez era como una burla esta invitación. Sin embargo, este hombre tal vez tenía morbosidad o curiosidad para ver qué iba a hacer Jesús y sus apóstoles cuando estuvieran en su elegante casa. Este hombre insistió en que el Señor comiera en su casa. Cabe mencionar que este hombre no estaba solo, tenía otros invitados. Quiere decir que el invitado especial en su casa no era Jesús, simplemente era uno de sus más invitados. Nosotros debemos de tener un invitado especial y ese debe ser Jesús. No debe de ser la demás gente. En primer lugar, invitado a nuestro corazón, Jesús, nadie más. Sin embargo, este hombre tenía otros invitados y Jesús ya era como el invitado, pues ya de relleno, como dicen por ahí. Simón cometió varios errores que la costumbre de esa época hacían con sus invitados, y una de ellas fue pasar por alto lavar los pies de Jesús. Esa era una cortesía que se extendía a los invitados, ya que con el uso de las sandalias los pies se ensuciaban muchos, y tenían como costumbre, cuando llegaba un invitado a su casa, ofrecerle agua, sentar al invitado, lavarle los pies y secárselos con una toalla. Era una tradición, pero el dueño de la casa no lo hacía, porque tenían esclavos. Ese era el trabajo del esclavo, lavarle los pies a los invitados de su amo. Simón omitió esta costumbre. Tal vez lo hizo con los demás, pero cuando Jesús llegó, con él no lo hizo. Debemos de recordar en Juan capítulo 3, versículo 4, cuando el Señor estaba en el aposento para celebrar la Pascua con sus discípulos, Él se humilló. Él lavó los pies de sus discípulos. Cuando eso solamente lo hacían los esclavos, Jesús les dio a sus discípulos una enseñanza tan grande, que es la de humillación, la de humillarse ante Dios. Por eso vemos que aquí, cuando llega Jesús a casa de Simón el fariseo, a él no le lavan sus pies. A pesar de que no invitaron, también vemos dice, a pesar de que no invitaron a la mujer que llegó, de algún modo entró en la casa, llegó corriendo y se arrodilló ante Jesús. En esa época no se acostumbraba invitar, bueno, hasta la fecha, si tú conoces a alguien que es pecador, que es malo, no lo invitas a tu fiesta, invitas a puras personas elegidas que a ti te caen bien. Y esta mujer entró repentinamente, una mujer pecadora. Dice la Biblia que ahí en el pueblo toda la gente la conocía como una pecadora. Entonces, cuando esta mujer reconoce que Jesús estaba en casa del fariseo, dice que ella entra corriendo y se mete. Y al observar a Jesús llega y se avienta hacia sus pies. ¿Por qué sería esto? Dice que esta mujer llegó y empezó a llorar, y con sus lágrimas mojaba los pies del Señor y empezó a lavarle. Dice que llevaba un frasco de un ungüento aromático y que lo abrió y empezó a echar gotitas, y con su cabello enjugaba y secaba, porque no llevaba toalla con que secarle los pies a Jesús. Ella fue humillándose ante Jesús. Quiero recordarles que hay otro pasaje en la Biblia parecido a este, que lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 6, y donde también es en casa de un tal de un tal Simón el leproso.
Aquí estamos en casa de Simón el fariseo. Y en casa de Simón el leproso fue parecido. Llega una mujer pecadora, pero esta rompe el frasco de perfume y lo vierte sobre la cabeza de Jesús. Era una mujer pecadora que se humilló ante él. Es parecida a la historia que estamos viendo, donde está aquí esta mujer en casa de Simón el fariseo. Pero aquí dice que la mujer seguía llorando y llorando, humillada a los pies de Jesús, echándole ese perfume aromático tan precioso, no sé cuánto le costaría. Y con sus lágrimas y con su cabello, secándole al maestro sus pies, una señal de humillación, una señal de rendición ante Jesús, que nosotros como cristianos muchas veces se nos ha olvidado humillarnos ante Dios. ¿Por qué lloraba esta mujer? El pasaje no lo dice, pero posiblemente como Jesús andaba predicando la palabra en muchos lugares, se cree que posiblemente esta mujer una vez escuchó cuando Jesús predicaba acerca del arrepentimiento y fue impactada por la palabra de Jesús. Y cuando le dijeron, oye, el maestro va a llegar a casa del fariseo Simón, y yo quiero creer que ella le empezó a palpitar su corazón, y aunque era una pecadora, dice la palabra de Dios que era una mujer que se prostituía, y a pesar de ser pecadora y sentirse sucia, ella tenía que buscar al Salvador de su vida. Y dijo, no me importa que vaya a ese lugar donde están los maestros, los fariseos, que no quieren a los pecadores, no me importa, yo voy a ver cómo le hago, pero yo voy a ver a Jesús, porque quiero que me perdone y me salve. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estuvimos perdidos en el mundo, anhelábamos que alguien nos comprendiera? Y cuando llegamos a las plantas de Jesús, Él no nos rechazó. A pesar de tener los pecados más grandes del mundo, dice que Él nos tomó en sus brazos, nos abrazó y nos perdonó. Y esto pasó con esta mujer cuando llegó y vio a Jesús. Lloraba, empezó a derramar su espíritu porque estaba ante el Maestro. Por eso cuando usted y yo venimos al altar, a las plantas de Jesús, derramamos nuestro espíritu en señal de humillación, pero también derramamos nuestro espíritu diciéndole a Jesús, Señor, ya no aguanto más mis cargas, quítamelas, perdóname, sálvame, porque te necesito. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Santo Jesús. Algo que Jesús le dice a Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Yo quiero creer que Simón ha de haber dicho, a mí qué me importa. Quiero creerlo, no dice la Biblia. La segunda observación que Jesús hace a Simón el fariseo, le dice, entré a tu casa y no me diste beso. Ese es un error que Simón cometió en pasar por alto, no haberle dado la bienvenida con un beso. Yo lo veo en la actualidad aquí, cuando las hermanas se encuentran y llegan y se dan un beso. Bueno, ahorita por lo de la pandemia ya casi no se besan, pero antes de la pandemia se agarraban y se daban un beso en señal de bienvenida o cómo estás, como un saludo. Los varones no lo hacemos porque se ve mal aquí en México. Los varones nos saludamos con la mano, pero en Medio Oriente es una costumbre que se tiene de besarse. Y cuando algún invitado llegaba, uno tenía que salir a recibirle. Dice la palabra
que tomaba su hombro y le daba un beso en la mejilla derecha, y después tomaba su hombro izquierdo y le daba otro beso. Era un beso en cada lado de la mejilla, en señal de bienvenida, en señal de amistad. Una tradición que se lleva, yo creo que hasta el presente en Medio Oriente. Aquí en América no se hace. Es una señal de bienvenida. Y no lo hizo el fariseo, no lo hizo con Jesús, no fue a darle la bienvenida porque él lo menospreciaba, él lo hacía indiferente. Para él Jesús no era más que otro maestro que quería ser mejor que ellos. No lo veía como al Hijo de Dios. Sin embargo, la mujer pecadora derramó lágrimas y perfume costoso y besaba los pies del Señor. Y nuevamente Jesús le dice: Simón, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y la tercera observación que Jesús hace a Simón, le dice: entré a tu casa y no me ungiste con aceite. Ese fue el último error que cometió Simón el fariseo, no haber ungido la cabeza de su invitado, ni siquiera con aceite de oliva barato. El hecho de verter el aceite perfumado sobre la cabeza del huésped era otro signo de hospitalidad y amistad. En la antigua cultura del cercano Oriente era costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite fragante, como una loción. Era darle la bienvenida a tu invitado. Tal vez Simón lo hizo con sus invitados más allegados, pero como Jesús fue uno de sus invitados de relleno, pásale. Es como cuando usted inviten a una fiesta a algunos de sus invitados más allegados. Usted sale a la puerta a recibirlos: pásale, me da mucho gusto verte, de abrazo y beso, y lo reciben. Y qué bonito se siente cuando llegas y te reciben así. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la fiesta y no está el anfitrión, sino que pone otra persona? Y a veces te dice: ¿y usted a dónde va? Pues me invitaron a la fiesta. No, pero es que el anfitrión me dijo que ya no dejara pasar a nadie. Pero es que a mí me invitó el anfitrión. Déjeme ver, voy a preguntar a ver si puede pasar. ¡Qué terrible! Así le estaba pasando a Jesús y a sus discípulos. No salieron a recibirlos. Este hombre fariseo no tuvo esa preocupación con Jesús. Entonces Jesús, vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Entré a tu casa y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Entré a tu casa y no me ungiste con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El ungir con aceite era una costumbre que se tenía en Medio Oriente. David inmortalizó esta costumbre al escribir el Salmo 23, donde dice: unges mi cabeza con aceite. Una señal de que estamos bendiciendo a la persona. Cuando un rey iba a ocupar el trono, el sacerdote venía y ungía su cabeza con aceite, en señal de santidad, en señal de bendición, en señal de que fue elegido por Dios para gobernar. Y este hombre no tuvo cuidado de ungir la cabeza de Jesús. Para él, Jesús no era muy importante. La recepción que Simón había dado a Jesús y a sus apóstoles había sido muy fría, con aire de superioridad. Había sido muy descortés, tal vez diciendo: yo soy mejor que tú y no mereces mis finas atenciones.
El maestro muestra que en los tres aspectos ha recibido un tratamiento muy distinto de esa mujer pecadora. Fue lo mejor que hizo esta mujer. Cuando el fariseo lo recibe fríamente, esta mujer lo recibe llorando, lo recibe amándolo, lo recibe ungiéndolo, besándole sus pies en señal de humildad. En vez de agua para los pies de Jesús, esta mujer da un beso proporcionado en sus pies con lágrimas indicativas de arrepentimiento. En vez de un beso en la mejilla, ella le da muchos besos fervientes en sus pies, símbolo de gratitud. Y en vez de aceite de oliva, ella unge, Señor, unge sus pies con ese costoso y precioso perfume fragante a sus pies. Cuando tenemos cargas que no soportamos, debemos de hacer como esta mujer, llegar a las plantas de Jesús y humillarnos y derramar nuestras lágrimas en señal de humildad. A ese canto que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Un canto muy precioso que en lo personal a mí me gusta, porque es una forma que te dice que debes de humillarte ante la presencia de Dios. Simón se consideraba justo, se consideraba que él no necesitaba el perdón de Jesús, porque para él era un maestro, y miraba a la mujer como una pecadora sin perdón. Pero Jesús muestra que por su falta de amor es Simón el que necesita el perdón. Y el Señor en su infinita misericordia le dice a la mujer: hija, tus pecados te son perdonados, vete y ya no peques más. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando eres un pecador y vienes a los pies de Cristo, Él te perdona, no importando en qué condición te encuentres. Él te ama y te perdona. Jesús enseña el principio de que mientras mayor sea el perdón, mayor la respuesta de amor. Y en Lucas 7, versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo no sé cómo te encontró el Señor, pero en lo personal, dice la palabra, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando yo llegué a las plantas de Cristo, Él me perdonó muchísimas cosas malas que hice en la vida. Por eso yo trato de amarle al Señor. Pero hay muchos que tristemente, algunos nacieron en hogares cristianos, que tal vez no han cometido pecados tan aborrecedores como los míos. Y dice la palabra: al que poco se le perdona, poco ama. Por eso muchos no quieren humillarse ante Dios. Por eso muchos hay una indiferencia hacia Dios. ¿Cuántas veces somos tan indiferentes como Simón el fariseo, que teniendo en su hogar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no le dio la gloria que Él merecía? Muchos de nosotros somos salvos por fe en Cristo y vive en nuestro corazón. Sin embargo, algunos, no todos, ponen en primer lugar las cosas materiales, los deseos de la vida, las vanaglorias antes que a Dios. Ya siendo cristianos, le damos más importancia a las cosas del mundo que a Dios, y eso se llama indiferencia, porque a Dios lo hacemos a un lado porque tenemos otras cosas más importantes que Dios. Dejamos de congregarnos en la iglesia porque hay cosas más importantes. No venimos a los cultos, no venimos a la escuela dominical. ¿Para qué? No necesitamos. A veces creemos conocer la Biblia.
A veces menospreciamos al hermano que está dirigiendo, al que está predicando. Creemos saber más que él. Somos tan indiferentes ante Dios que cuando estamos en la alabanza, en algunas iglesias, no en esta, me ha tocado ver que hay hermanos que están cruzados de brazos, cuando la mayoría están levantando sus brazos y alabando a Dios, están en el fuego del Espíritu, y los otros indiferentes, criticando, tal vez durmiendo. O cuando está la predicación, muchos hermanos están dormidos, otros están saliendo y entrando a cada rato, otros inclusive están con su celular, porque no les interesa la palabra de Dios. Hemos hecho indiferentes a Dios. Hoy en la madrugada que estaba platicando con el Señor, Él me hizo llorar, porque hemos sido tan indiferentes con Él. Tenemos cosas más importantes que Dios. Júzguese usted mismo, hermano. Si usted cree que ha sido indiferente a Dios, júzguese usted mismo y pregúntese, ¿verdaderamente le he dado más importancia a las cosas materiales que a Dios? Gloria a Dios. Y es que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar, principalmente aquellos que andan tibiecitos. Dice la palabra de Dios: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré. Dios no quiere en su iglesia tibios. O eres frío o eres caliente. Si eres frío, vete al mundo. Si eres caliente, métete al fuego del Espíritu y alaba a Dios. Si eres tibio, no sirves para nada. Porque eres tibio, porque quieres servirle a Dios, pero también quieres gozar del mundo. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros no debemos meternos en el mundo, no debemos anhelar las cosas del mundo. El mundo nos aleja de Dios. La indiferencia se manifiesta en la falta de sensibilidad, en la ausencia de motivación y de entusiasmo para hacer algo. Es una frialdad afectiva, y muchas veces la indiferencia está asociada a la arrogancia, al orgullo y a la soberbia. La indiferencia te lleva a no ver importante aquellas cosas que sí lo son. No quieras venir a cambiar lo que Dios quiere que hagamos por lo que tú crees que tienes que hacer. Dios no puede trabajar con el que quiere en un corazón orgulloso y altivo. Al contrario, Dios quiere trabajar en corazones humildes, sinceros. La Biblia dice en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, aleluya. Quítate esa indiferencia. Dale el primer lugar a Dios. Ya no llegues tarde al culto. Yo lo digo por experiencia, porque antes me decían: vámonos, el servicio empieza a las 9. Ahorita te alcanzo. Luego, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la tele, es mi descanso, es domingo. Y me decía mi esposa: vámonos. Y mi esposa se iba al culto con mis hijos, y yo me quedaba viendo la televisión, porque era más importante la televisión para mí. Ya pasando una hora después me iba al servicio, a la mitad, cuando ya estaba la predicación. Y Dios trató con mi vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No esperes que Dios trate contigo. Humíllate ante Dios. No seas indiferente, no te duermas en el culto. Yo sé que a veces muchos vienen desvelados, pero es muy importante llenarte de la palabra de Dios. La predicación es el alimento para tu vida espiritual. Y muchos no quieren venir, tal vez porque el pastor que predica no es de su agrado, tal vez porque a veces dicen que saben más que él. ¿Para qué voy si va a decir lo mismo?
Déjenme recordarle que el estar parado en este lugar no es cualquier cosa. Cuando el Señor nos llamó a predicar su palabra, Él nos ungió, Él nos bendijo, Él usa nuestras vidas como instrumentos. Tal vez seamos instrumentos inútiles, pero Dios nos usa para predicar su palabra. Y Él habla a tu vida en esta mañana. Humíllate, ya no seas indiferente. Si hoy Jesús llegara a tu casa, ¿cuál sería el recibimiento que le darías? Tal vez le dirías: bienvenido seas, Señor. Pásale, toma el trono de mi corazón, mora en mi vida, transfórmame a tu imagen. Sé tú el que ocupes el primer lugar en mi vida. Me humillo ante tu presencia. Te necesito, nunca me dejes, te amo con todo mi ser. Pero por otra cara de la moneda, si hoy Jesús llegara a tu casa, ¿cuál sería el recibimiento que le darías? Tal vez te portarías como el fariseo y lo recibirías con esa indiferencia espiritual, diciéndole: tengo cosas más importantes que hacer, no tengo tiempo para hablarte. No tengo tiempo para escuchar tu palabra en boca de tus siervos. No tengo tiempo ahorita, Señor, para leer tu palabra. Al rato, mira, yo tengo trabajo, necesito sacar el trabajo. Hoy no puedo, tengo una reunión con mis compañeros. Hoy no puedo, tengo que hacer muchas cosas. Déjame decirte que cuando menosprecias a Dios, Él tiene que actuar duramente contigo. En una ocasión escuchaba a un compañero de trabajo. Yo le decía: oye, trabajas muchos días. Nosotros en el barco trabajamos solo 28 días y 14 de descanso. Y él se pasaba hasta 3, 4 meses trabajando en el barco. Oye, dale tiempo a tu familia. No. Es que yo quiero tener mucho dinero para comprarme muchas cosas. No le da ni tiempo a tu familia, mucho menos tiempo a Dios. Y Dios tuvo que tratar con ese hombre. Vino una enfermedad tremenda a su vida, que todo el dinero que tenía acumulado lo tuvo que gastar en médicos, a tal grado que llegó y quedó pobre, inútil para su trabajo. Dios tuvo que humillarlo hasta abajo. Y a veces nos va a pasar a nosotros cuando tú dices: no tengo tiempo ahorita, mi trabajo es primero. Déjame decirte que primero es Dios antes que tu trabajo. Porque Dios es el que te da la vida, Dios es el que te da la salud. En segundo, tercer lugar estará nuestro trabajo. Usted no tema si se va a quedar sin comer. Nosotros, mi esposa y yo, hemos comprobado. Dejamos nuestros trabajos donde ganábamos mucho dinero. Estábamos acostumbrados a una vida de lujos. Y cuando venimos a las plantas de Jesús para servirle, dejamos todo. Hay ocasiones en que no tenemos ni un 5, ni para las tortillas. Pero déjeme decirle que el Señor manda a sus ángeles. Llegan, hermanos, con comidas muy sabrosas. Nunca me ha dejado sin comer el Señor. La ropa que traigo puesta, el Señor me la regaló, yo no la compré. Porque Él cuida de cada uno de nosotros. No te afanes por tu trabajo y descuides la presencia de Dios. No te afanes. Aleluya. No seas indiferente, rica Mazara. No seas indiferente con Dios. Él te ama. Rica Mazara. Dale el tiempo a Dios. Dale el tiempo a Dios, no seas indiferente. Deja a un lado las cosas del mundo, porque el día que Él te llame a su presencia, ¿qué cuenta les vas a dar? Dios va a proveer en tu hogar, no te desesperes. Pon en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y Él te va a bendecir grandemente.
No des excusas. No puedo leer la Biblia porque tengo trabajo. No puedo ir al templo porque es más importante la reunión con otras personas. Lo más importante es buscar la presencia de Dios. Los tiempos cada día son más difíciles. El Señor no tarda en venir por una iglesia que verdaderamente le busque. Qué triste sería que el Señor viniera y muchos de nosotros nos quedáramos. No te olvides que Dios nos ama mucho. A veces les pedimos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, clamamos: ayúdame, Señor, quítame esta enfermedad, ayúdame, suple cada necesidad, y el Señor en su misericordia lo hace. Pero somos tan indiferentes como los 9 leprosos de los 10 que sanó el Señor. Solo uno regresó a darle la gloria y la honra, y los otros indiferentes, una vez que consiguieron la sanidad, se fueron. No tuvieron tiempo para el Señor. No seas indiferente con el Señor, Él te ama. Ya para terminar, hay una ilustración, y a mí me llenó mucho esta ilustración. Dice el título: ¿Cómo asistió Cristo a la iglesia? Dice que un sábado por la noche el pastor de una iglesia estaba preparando su sermón para el domingo, y el cansancio lo venció y se durmió. Y mientras estaba dormido soñaba que ella estaba en el templo predicando, y cuando había leído la cita bíblica que sería su base para el sermón, notó que había entrado una persona nueva. Su rostro revelaba cierta tristeza. Sus ojos eran de una mirada dulce, pero al mismo tiempo penetrante. El templo estaba lleno. No había lugar para esa persona. Ni aún los sugieres fueron y le dieron lugar o la bienvenida. Esta persona entró. No hubo quien le diera su asiento. Y trató de acomodarse y se fue hasta lo último. Y dice el pastor que mientras estaba predicando, él lo miraba. Y dice que cuando terminó el culto: voy a ir a ver a esta persona quién es. Pero en eso, en lo que bajó y en lo que muchos hermanos se le acercaron, esta persona se había alejado. Él se quedó con esa duda, y que le pregunta a los demás: ¿tú sabes quién era esa persona? Y le dijeron: era Cristo que asistió a la iglesia. Si Cristo asistiera físicamente a la iglesia, ¿tú qué crees? ¿Cómo pasaremos nosotros la prueba? ¿Vería la indiferencia de cada uno de nosotros? Nos estaría observando cuando estamos adorando a Dios, como muchos estamos tan apáticos, como muchos estamos durmiendo, como muchos ignoramos. Yo no sé qué calificación nos daría el Señor si Él viniera a esta iglesia, pero hay que pensarlo. Sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar y no le podemos ver, pero Él está tratando con cada uno de nosotros. Él está redarguyendo. Yo le pido a mis hermanos que pasen a entonar el canto a sus pies. Y ponte de pie, hermano. Yo no sé cómo te sientes.